Te bendecimos, amado Jesús. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Salmos capítulo 119, 8 dice: tus leyes guardaré, no me abandones por completo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Tus leyes guardaré, no me abandones por completo. 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. ¿Cómo nosotros como cristianos guardaremos nuestro caminar, nuestro andar, nuestra vida cotidiana? No hay otra manera. Simple y sencillamente guardando la palabra de Dios en nuestro corazón, poniéndola por obra. Esa misma palabra, así como leía al inicio del servicio, el Señor en otro tiempo, habiendo hablado a los padres por los profetas, ¿verdad? Habló por los profetas. El día de hoy nos habla a nosotros a través del Hijo, a través de Jesucristo. Dispongamos nuestra vida a escuchar la palabra. Amén. Adelante, Pastor Sergio. Gracias, Miguel. Así como estábamos, hermanos, vamos a tomar un breve tiempo de oración antes de comenzar y pedirle a Dios que nos ayude a que nuestros corazones sean abiertos y también nuestros oídos, para que su palabra penetre profundo en nuestras vidas y que nosotros podamos andar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él ha estipulado a través de las Escrituras. Amado Padre, sabemos que este momento, Señor, es solemne, Padre, porque estamos aquí con reverencia delante de ti, Padre, para poder escuchar tu palabra con atención, oh Dios, entendiendo que tu palabra, Señor, es espíritu y es vida. Es decir, no es como la palabra del hombre que se calla la tierra, Padre. No, tu palabra, Señor, siempre cumple su propósito por la cual, Señor, es hablada, Padre. Hoy estamos delante de ella, Padre, y te pido que nos des el corazón reverente que necesitamos para escucharla, oh Dios amado, y que no solamente, Señor, seamos como los oidores que habla Santiago, Señor, sino que nosotros seamos hacedores eficaces, oh Dios, porque sabemos que el cristiano, Señor, verdadero, Padre, escucha para poder poner por obra tu palabra, Señor amado. Te pedimos, oh Dios, que así sea en nuestra vida, oh Dios. Sabemos que estamos rodeados de tinieblas, oh Dios, y de afanes y ansiedades que consumen, oh Dios amado, aún a hermanos mismos de la iglesia, Padre. Mas en este día te pedimos, oh Dios, que tu bendición recaiga sobre cada uno de nosotros, Padre, para que seamos conmovidos hacia lo más profundo de nuestro ser y podamos confiar en ti, oh Dios, y venir a ti, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Padre, porque mientras estemos en este cuerpo no somos librados, oh Dios, de ninguna cosa que aún un incrédulo viva, Padre. Tanto padecen ellos necesidades como las padecemos nosotros, pero nosotros tenemos, Señor, a alguien, Señor, que tú nos has dejado, a tu Espíritu Santo, Padre, en el cual podemos confiar, Señor, abierta y plenamente, Señor, ya que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado tu palabra. También podemos, Señor, ser alumbrados a través de ella, Señor, porque aunque el mundo está en tinieblas, Señor, tus hijos no viven en tinieblas, Padre. Andamos en luz, oh Padre. Bendito sea tu nombre, Padre. Ayúdanos, oh Dios amado, a ser hacedores eficaces de tu palabra. Sigue transformando nuestros corazones. Sigue, Señor, ayudándonos a vivir una vida llena de santidad, Padre. Que nuestro corazón, lo único, Señor, que tenga marcado, Señor, es glorificar tu nombre, Padre. Exaltar tu precioso nombre. Enséñanos a ser obedientes, Padre. Enséñanos a ser obedientes como lo dice la gran comisión en Mateo 28:20, Padre, enseñándoles a obedecer la palabra de Dios. Señor, estamos aquí, Padre, porque
Sabemos, desobedecer, Señor, eso se nos da natural, pero obedecer, Señor, es solamente cuando tu Espíritu, Señor, aplica tu palabra a nuestros corazones. Por eso te pedimos, ayúdanos a estar atentos y a ser reverentes, Padre, para aprender en las Escrituras, a obedecer, oh Dios. Esa es tu voluntad, Padre. Guíanos, oh Dios, y ayúdanos en todo, Padre. También te ruego, Señor, que por mí, Señor, me ayudes, Padre, como el predicador en esta tarde, Señor. Ayúdame, Señor, a confiar solamente en ti, Padre. A confiar solamente en ti, oh Dios. Solo tú sabes, Señor, por qué escoges gente tan débil, tan llena de errores, Señor, para predicar tu palabra. Eso solo tú lo sabes, Padre. Glorifícate en esta tarde, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, por favor, en Mateo. En Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Vamos a leer toda esta sección de Mateo 25 al 34. Les encargo el micrófono. Mateo capítulo 6, 25 al 34, eso es parte del Sermón del Monte, hermanos, ¿verdad? Y dice de esta manera, si me acompaña en sus Biblias, por favor, dice: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas o sus propias preocupaciones, o también se puede decir sus propios afanes, como dice la Reina Valera. Hermanos, no vamos a concluir este día con todos los versículos que leímos, del versículo 25 al 31. Vamos a tomar la idea centrante de todos esos versículos, que son 10, me parece. Es decir, la idea que domina todos esos versículos, y de hecho es una de las ideas o propósitos que domina todo ese versículo, pero no es lo único. Y hoy nos vamos a centrar en dos cosas: en la ansiedad, en el afán y en la ansiedad, hermanos. Y a forma de comenzar, hermanos, puedo decir que algunos cristianos manifiestan mucha seguridad sobre lo que quieren en esta vida. Es decir, que ellos se esfuerzan en tener todo lo que la gente de este mundo tiene, pero todo lo que hacen es para esta vida. Ellos piensan que si se dedican a acumular bienes en este mundo serán exitosos, aunque el precio a pagar será que tendrán que apartarse de Dios, ya que dedicarse al dinero requiere de toda nuestra atención.
Esto es algo que posiblemente algunos hemos vivido en algún tiempo o etapa de nuestra vida, como el hecho de que nosotros nos afanemos por obtener algo de dinero o alguna cosa de este mundo, es algo que debe de absorber realmente toda tu atención, todo tu esfuerzo. Si es que tú lo quieres lograr, tienes que esforzarte. Y para poder hacerlo tienes que abandonar muchas cosas, sacrificar muchas cosas. Y el punto de todo esto es qué es lo que vamos a sacrificar cuando nuestro objetivo solamente es el dinero. ¿Qué es lo que realmente se sacrifica? Bueno, en la gente que es incrédula, la gente del mundo, pueden sacrificar lo más preciado para ellos, que es su familia. Y no es que no lo sea para el cristiano, pero es que nosotros tenemos todavía un tesoro mucho más grande que nuestra familia, aunque a mucha gente no le parezca de esta manera. Especialmente a nuestros familiares, el hecho de que nosotros aún prefiramos venir los domingos a la iglesia, escuchar su palabra, en lugar de estar en una fiesta con la familia, para ellos es ofensivo esto. Para ellos no tiene sentido el hecho de que nosotros dejemos la familia en esos momentos que para ellos son tan importantes por Dios, por escuchar su preciosa palabra. Pero esto dice algo muy importante, es decir, dice que para nosotros Dios es mucho más importante aún que nuestra propia vida. Es decir, que el cristiano es capaz de dejarlo todo, absolutamente todo por Dios. Y eso usted lo puede ver en la historia de la iglesia, desde el principio hasta nuestros días. Hay gente que está dejando ahorita mismo en Siria sus propias vidas por Cristo. Abandonaron todas las cosas por Cristo. Están exponiendo su vida misma por Cristo. Es decir, eso solamente puede ser producido o hecho en un creyente por Cristo mismo. No es algo que nos nace a nosotros. Dejarlo todo por Cristo no es algo que le nace a un pecador, a un inconverso. Él está muerto en sus delitos y pecados. Él no puede mirar vida en Cristo. Dios le tiene que dar la vida para que él pueda mirar que realmente está vivo en Cristo. Él no produce fe. Un muerto no produce fe. Un muerto no se puede arrepentir. Dios le tiene que dar vida. Él lo dice en Efesios 2:1. Y vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Pero por su gracia, Él os dio vida. Él nos dio vida. Solo una persona viva puede mirar su pecado y arrepentirse de él, poniendo su fe en Jesucristo. Así es que, de alguna manera, hermanos, nosotros podemos ver una diferencia, pero aún así inclinaciones en el cristiano. Es decir, somos absorbidos por muchas luchas y sin pensarlo bien, hermanos, este tipo de cristianos se está invirtiendo. Es decir, aquellos que deciden sacrificar todo por correr a hacerse ricos o afanarse por obtener cosas, tienen que sacrificar algo, hermanos. A veces el estandarte que ellos levantan es decir, yo voy a tener que dejar de congregarme, ¿verdad? Pero lo hago por mi familia. Pero aún así está sacrificando algo mucho más precioso. Así es que, sin pensarlo, este tipo de cristianos está invirtiendo su vida en una empresa que definitivamente podemos darnos cuenta que va a ir en bancarrota. Es por eso que Jesús no deja lugar para las opciones, hermanos, y Él manda en las Escrituras. Él es autoritativo en las Escrituras. Y Él manda que escojamos la mejor empresa. Es decir, invertir nuestra vida en el reino de los cielos es la mejor inversión que durará toda una eternidad. Y al considerar, hermanos, los versículos 25 al 31 que acabamos de leer al inicio, no debemos desconectarlos de ninguna manera de los versículos que hemos estado viendo las semanas anteriores. Voy a leer el versículo que analizaremos en este día, que está en Mateo capítulo 6, versículo 25, si usted desea acompañarme en su Biblia. Y dice, por eso os digo, por favor mantenga esa frase, no os preocupéis, también mantenga esa frase, por vuestra vida que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo,
¿Qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa?, pregunta Jesús. Nuevamente hago alusión a esa frase que dice, por eso os digo. Esto, hermanos, esta frase es la que conecta todo lo que hemos estado viendo las 2 semanas anteriores con lo que veremos el día de hoy. Es decir, Jesús ya nos llevó a considerar que nadie puede servir a 2 señores. Él dice que es imposible, porque los 2 quieren todo de ti y mandan cosas completamente opuestas. Son 2 dioses diferentes. O sirves a uno o sirves a otro. Pero no puedes servir a los 2 al mismo tiempo. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Eso es lo que vimos en el versículo 24 la semana pasada. Ahora, hermanos, por favor, noten que Jesús está haciendo que sus discípulos santifiquen su mente, al llevarlos a reflexionar sobre lo que no es para la eternidad, sino que es temporal y tiene fecha de caducidad. En este mundo todo tiene fecha de caducidad. Tanto lo que compra ahí en las tiendas, aún nosotros tenemos fecha de caducidad. Como escribe John Stott respecto a lo que acabo de decirles, Jesucristo nos está llevando a pensar, a reflexionar. Jesucristo quiere que reflexionemos, que miremos objetivamente. Y dice John Stott, Él nos llama a la reflexión antes de llamarnos a la acción. Nos invita a mirar clara y serenamente las opciones que están ante nosotros y a valorar con mucho cuidado. Es decir, hermanos, Jesús no busca una obediencia mecánica, sino de corazón, y da razones claras sobre por qué debemos proponernos con todo nuestro corazón hacer esos tesoros en el cielo. Pero el punto importante de Jesucristo, al explicarnos y hablar todo lo que hemos visto las semanas anteriores, es reflexionar. Es pensar para que puedas mirar objetivamente si verdaderamente vale la pena invertir en esta empresa, en el mundo o en la empresa del reino de los cielos. Recordándote que todo lo que tú hagas en este mundo tiene fecha de caducidad. Y lo que tú hagas para el reino de los cielos nunca caducará. Permanecerá por toda la eternidad. Y tú tienes que reflexionar dónde quieres invertir tu vida. ¿En dónde quieres depositar tu tesoro? Porque donde tú pongas tu tesoro, definitivamente ahí estará tu corazón. Y Jesús dice, hagan tesoros en el cielo. Al decir hagan tesoros en el cielo, Jesucristo sabe que allí estará nuestro corazón. Está tratando de dirigir el corazón del cristiano que todavía está contaminado con el pecado y las atracciones del mundo a escoger lo mejor, el reino de los cielos. Así es que Jesús sabe muy bien que el cristiano debe poner su mirada en las cosas de arriba y debe de estar dedicado a orar, leer la Biblia e ir a la iglesia. Pero Jesús, hermanos, también sabe que mientras el cristiano ora, lee la Biblia y va a la iglesia, también tiene necesidades como comer, como beber, como vestir, como trabajar, pagar cuentas, es decir, la luz, agua, internet, escuela, etcétera, todo. Dios está consciente completamente de nuestras necesidades físicas y materiales. Jesucristo no está ignorando lo que necesitamos. Cuando Él nos dice hagan tesoros en el cielo, no está diciendo olvídense de comer. Él sabe bien que necesitamos todas estas cosas. Aún Él sabe que necesitamos pagar nuestras cuentas. Él lo sabe bien. Así es que el cristiano tiene que salir a trabajar como cualquier mortal de la tierra. Tanto el incrédulo sale a trabajar como lo sale el cristiano. Él, es decir, Jesucristo, conoce bien nuestras necesidades esenciales, como también sabe que estas necesidades se pueden convertir en una preocupación
que nos desvíe de poner nuestra mirada en el reino de Dios. Entonces Jesús no solo ve como un peligro cuando un cristiano se dedica a la adoración del dinero. Esto lo sabemos bien que es contrario a Dios, sino que ahora Él nos dirá dónde comienza la avaricia por las cosas de este mundo. Y nuevamente está nuestro versículo 25, que tengo que volver a leer, hermanos, porque es necesario que nosotros lo entendamos. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por nuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? La palabra que Jesús usa como preocupéis también se traduce como afán. Y la palabra afán que usa la Reina Valera tiene la idea de alguien siendo dominado por la preocupación, es decir, por el afán, que cree que no logrará tener lo que necesita. Un ejemplo que nosotros podemos tener para poder ilustrar el afán y la ansiedad es cuando tenemos mucha hambre y nos sirven de comer. Estamos preocupados porque creemos que nos quedaremos con hambre, así que nos llenamos de ansiedad y apuramos la comida para servirnos más antes de que se acabe. Eso es lo que pensamos. Y se podría decir que esta es una ansiedad, es una preocupación irreal, porque muchas veces ese miedo a no llenar mi estómago me lleva a pensar que se va a acabar la comida si yo no apresuro el paso para poderme servir otro plato. Y es curioso, a veces termino el primer plato y ya estoy lleno. Es un afán y una ansiedad, y eso es lo que Jesucristo va a hablar en el versículo, está hablando ya desde el versículo 25. El afán y la ansiedad operan juntos en la vida de todo ser humano. De repente creemos que no lograremos obtener lo que necesitamos y nos afanamos por conseguirlo, consumidos por la ansiedad. Hermano, yo no sé si usted vio las filas que se hicieron cuando salió el PS4 nuevo. Yo no sé si usted miró esas grandes filas hace 2 o 3 años, creo. Gente, hermanos, que pasó la noche en casas de campaña al pie de la tienda para ser los primeros que la compraran. Afanados y ansiosos. Una semana después, hermanos, las tiendas estaban llenas de ellos. Entonces, ¿cuál era la prisa? ¿Cuál era la prisa? Los afanes y las ansiedades de este mundo los están consumiendo. El día de hoy se llama estrés. Posiblemente hablaremos más extensamente de esto la semana que viene. Pero el afán y la ansiedad están arrastrando y consumiendo la sociedad. ¿Y qué es lo que Jesucristo quiere con nosotros o de nosotros? Vemos gente que compró hace 3 años un auto nuevo y ya salió el otro modelo de ese mismo auto o ya quiere otro. Y no le importa endeudarse nuevamente con tal de estar a la moda. Está afanado por seguir las corrientes de este mundo. Es decir, una cosa es verdaderamente necesitar un auto más nuevo porque el de nosotros ya está dando mucha lata. Tampoco es malo, hermanos, desear un auto nuevo. Lo malo es caer en el afán y la ansiedad de que 2 años después ya quiero la del año otra vez. Eso es lo malo. A eso se le llama insatisfacción. Y eso es lo que causa el afán y la ansiedad. Y Jesucristo es precisamente de lo que nos está previniendo en una forma de mandar. Así es que todas estas necesidades son las que el mundo se inventa a sí mismo.
Como los jóvenes de hoy, yo sé que tengo 3 domingos hablando de jóvenes. Como los jóvenes de hoy que esperan el iPhone 13 y creen que lo necesitan, que lo deben de tener a cualquier lugar. Ese es un afán y ansiedad que nace de una necesidad irreal. No existe. Solo quieren estar en la misma corriente del mundo, en la misma moda del mundo. Estas son las cosas que Jesús dirige en los versículos 25 al 31, hermanos. Aunque tenemos que tener cuidado, ya que el afán y la ansiedad puede comenzar a gestarse por necesidades verdaderas. Es decir, el afán y la ansiedad no solamente viene por necesidades que nosotros nos inventamos. También el afán y la ansiedad puede comenzar a gestarse, a germinar, a crecer por necesidades reales y verdaderas. Y Jesús nos manda, hermanos, a abandonar el afán y la ansiedad antes que esto nos lleven a vivir como viven los incrédulos. Que todo su corazón está en tener lo que otros tienen o lo que ven que otros tienen. Y para esto, hermanos, vamos a mirar en toda esa sección que leímos al inicio, de 10 versículos, veremos 5 versículos y veremos cómo Jesús resalta el afán y la ansiedad como señales de un incrédulo, no de un creyente, hermanos. Ya leí el versículo 25, ahora permítanme leer el versículo 31 de Mateo 6, que dice: por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o por qué o con qué nos vestiremos. Esto es el segundo versículo. El tercer versículo es el 34, que dice: por tanto, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Si usted nota, Jesucristo está mandando con autoridad. Mateo 6, 26 dice: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y el versículo 32 dice: porque los gentiles buscan ansiosamente. ¿Se da cuenta? El afán y la ansiedad es característico de los gentiles. No debe de ser de los cristianos. Jesús dice: porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Él ya lo sabe. En pocas palabras, Jesucristo termina diciendo: ¿por qué estás afanado por esas cosas que Dios ya sabe que tú necesitas? Visto desde una forma bíblica, suena ilógico. Es decir, Dios ya sabe lo que necesito. Y Dios dice: entonces, ¿cuál es tu afán? ¿No tienes un Padre? ¿No tienes un Dios? Entonces podemos decir que Jesús quiere que sus discípulos vivan diferente al mundo de los incrédulos. El afán y la ansiedad, hermanos, es uno de los grandes temas del versículo 25 al 31. Nuevamente repito que Jesús nos manda a no estar afanados ni ansiosos por las cosas básicas de la vida. Este mandamiento implica, hermanos, definitivamente que debemos de tener fe en Dios. Aunque también podemos decir que a lo largo de la historia, por increíble que parezca, algunas personas han entendido estos pasajes creyendo que no deben salir a buscar qué comer, qué beber y qué vestir. Ellos creen que esto sería falta de fe en que Dios los alimentará y se quedan en casa orando. Y esto puede parecer muy espiritual, hermanos. Es decir, que ellos ven el versículo 25 como si Jesús dijera: no se afanen por la comida, por el vestido, quédense tranquilos. ¿Qué no tienen fe? ¿Qué no tienen fe? Pero, hermanos, vamos a leer el versículo 26, hermanos, que dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas?
Hermanos, visto de esta manera, hermanos, estos textos dan la impresión de que Jesús ve el trabajar como algo innecesario y falto de fe. Si usted lo mira de esa manera, pareciera como si Jesús está diciendo: hey, no tienes que ir a trabajar, yo te alimento, yo te cuido. ¿Que no tienes fe o qué? Ve las aves del cielo, yo las alimento, ellas ni siquiera trabajan. Pero hermanos, sinceramente yo lamento decirles a todos que eso no es lo que Jesús quiere decir. Eso no es lo que Jesús quiere decir. Recuerde que aún las aves del cielo, hermanos, salen a buscar el alimento y es allí donde Dios les provee su comida. Cuando ellos salen a buscarlo. Es decir, hermanos, los gusanitos no llegarán al nido del pajarito para decirle: me mandó el Señor para que desayunes calientito. No es lo que hace Dios. Si nosotros damos una mirada, hermanos, a las Escrituras, vamos a encontrar pasajes que nos ayudarán a entender que trabajar no significa que somos faltos de fe, hermanos, sino todo lo contrario, hermanos. Estamos haciendo exactamente lo que las aves del campo hacen. Ya salen a buscar ese gusanito y Dios les provee ese gusanito cuando ya salen a buscarlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 dice: porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos. Ahora yo quiero que usted, por favor, ponga su atención en muchos textos, hermanos. La palabra de Dios es autoritativa. Manda. Al ser humano no le gusta la autoridad, no le gusta que lo mandan. Bueno, las Escrituras son autoritativas y mandan, porque no sabemos obedecer. Así es que Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:10 dice: porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Sencillo. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Esto significa de una forma muy clara que Dios nos alimenta cuando nosotros salimos a trabajar, hermanos. Es la forma que Dios diseñó para que nosotros tengamos esas necesidades básicas cubiertas. Pero si alguno no quiere trabajar, hermanos, es sencillo. Pablo dice: tampoco le den de comer, que tampoco coma. Esto también lo podemos aplicar a los jóvenes, hermanos. También a algunos hermanos adultos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, hermanos, dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para los suyos, es decir, si alguno no trabaja para traer los alimentos a su casa, es peor que un incrédulo. ¿Qué espera Dios del cristiano, hermanos? Que salga a trabajar, y esa es la forma donde Dios lo alimenta a él. El trabajo no es una maldición, hermanos. De hecho, antes de que Adán y Eva pecaron, ellos sembraban y cosechaban y recogían de la tierra. Ellos no estaban como los pajaritos esperando que recién nacidos, que se les cayera el gusanito en la boca. No, ellos salían a buscar su alimento, hermanos. Dios nos manda a observar también las hormigas y su sabiduría y aprender de ellas que almacenan para el invierno. Es decir, Dios nos manda a observar la sabiduría de las hormigas, a que seamos previsores. Tampoco es pecado, hermano, tener un seguro de vida, ¿ok? Tener aseguranza médica no es pecado si lo podemos tener. Hermanos, Dios nos manda a ser previsores. Así que, hermanos, Dios designó que el trabajo es una bendición y es el conducto por donde Dios nos alimenta. Debemos vivir por fe. Sí, debemos de vivir por fe. Es decir, el cristiano ora, el cristiano lee la Biblia, el cristiano va a la iglesia, pero también sale a buscar su alimento como las aves del campo, y Dios lo alimenta así, exactamente igual que a las aves del campo.
lo que Jesús ve en sus discípulos es que por no tener su mirada en las cosas de arriba, existe el riesgo, el peligro de que sean arrastrados por el afán y la ansiedad de este mundo. Y esto, hermanos, suele pasar cuando nosotros comenzamos a pensar que no lograremos suplir nuestras necesidades principales. Y esto es algo, hermanos, que nosotros vivimos mes tras mes, algunos cristianos, al igual que los incrédulos. Pero lo que Jesús busca es que el cristiano reaccione diferente a los que no son creyentes. Jesús sabe que a veces nosotros ni siquiera sabemos cómo completaremos para la renta. No sabemos muchas veces si tendremos suficiente para pagar la luz, la comida, la gas, el internet, el pago del carro. A veces ni siquiera sabemos si lo lograremos. Y esto es un riesgo que nos puede llevar a afanarnos, es decir, a estar preocupados y ansiosos. Y esto, hermanos, es un error muy grave que cometemos, como lo vamos a ir viendo más adelante. Así es que Jesucristo responde a estas preocupaciones reales de cómo pago la luz, cómo pago el carro, voy a poder pagar la renta. ¿Cómo es que Jesús responde a todas estas preocupaciones? Bueno, lo hace con un mandamiento, hermanos. Lo hace con un mandamiento. Nuevamente Mateo 6:25 y dice: por eso os digo, no os preocupéis, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere de nosotros, hermano? ¿Qué es lo que nos está pidiendo que eliminemos de nuestra vida? El afán y la ansiedad. Usted puede ver que es un mandamiento, es claro. Jesús no está dando un consejito de vecindario. Nosotros debemos verlo muy serio, como un mandamiento, no estar afanados y ansiosos. Escuchen lo que el pastor MacArthur escribe al respecto, dice: para los cristianos la preocupación y la ansiedad están prohibidas y son cosas insensatas y pecaminosas. En griego el mandato no os afanéis incluye la idea de detener lo que ya está haciendo, lo que ya se está haciendo. En otras palabras, debemos dejar de preocuparnos y nunca comenzar a hacerlo. Y estoy seguro que posiblemente algunos se estarán preguntando por qué es tan serio estar afanado y ansioso por las cosas que son básicas. Es decir, entonces es malo preocuparme cómo voy a pagar la renta y cómo voy a pagar la luz. ¿Eso es malo? Bueno, a simple vista, hermanos, el afán y la ansiedad no parecen una amenaza para el mundo, pero Jesús dice que sí lo es para el cristiano. Y definitivamente, hermanos, tienen que existir razones bíblicas por las cuales Jesús manda a sus discípulos a no estar afanados. Tienen que existir razones bíblicas. Y uno de los mayores problemas de estar afanado y ansioso, hermanos, es que no permite que la palabra crezca en nuestro corazón como una semilla. No lo permite. Y esta verdad nosotros la encontramos en la parábola del sembrador, donde Jesús enseña a sus discípulos cómo los afanes ahogan la palabra de Dios. Vea lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 22. Mateo 13, versículo 22, y dice: y aquel a quien se sembró la semilla entre espinos. Aquí Jesucristo ya está explicando la parábola del sembrador, donde hay 4 tipos de corazones, pero uno de ellos específicamente, hermanos, Jesucristo lo usa para que nosotros miremos cómo el afán, hermanos, ahoga la palabra de Dios. Y en la explicación de la parábola del sembrador de Mateo 13:22 dice: y en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra.
mas los afanes del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Ahora, noten, por favor, con mucho cuidado, noten que oye la palabra. Esta persona está oyendo la palabra así como usted la está oyendo el día de hoy. Pero la frase, mas los afanes del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto, se refiere a un hombre que viene a escuchar la palabra, pero ya el afán por las riquezas han llenado su corazón y la palabra se ahoga en él. En una economía de palabras, hermanos, este hombre es demasiado mundano como para dejar que la palabra eche raíces y crezca en su corazón. Él no va a poder tener la fe, no va a poder creer lo que Dios hace con las aves del campo, hermanos, donde Él las alimenta. Él dice, suena muy bonita tu palabra, Jesús, pero yo necesito pagar mis cuentas ya. Así es que voy a conseguir otro trabajo más. Como dice un comentarista, hermanos, su primer amor es por las cosas del mundo. Y su afán o preocupación por esas cosas lo ciega a la importancia del evangelio o de cualquier otra cosa espiritual y eterna. Él ama las riquezas y vive como si estas fueran toda su respuesta a todos sus deseos sin necesidades. Él puede estar aquí sentado, hermanos, pero él no va a confiar en la palabra. Porque los afanes y las ansiedades del mundo la ahogan, porque Él está lleno de ellas. Esos son los espinos que crecen y ahogan la palabra de Dios. El afán, la ansiedad y los engaños de las riquezas de este mundo. ¿Qué es lo que proyecta el mundo? Ser rico para que seas feliz. Y lo que proyecta la palabra es contrario, hermanos. Ven a Cristo para que encuentres tu verdadera felicidad en Él, no en algo, en una persona más bien. Así es que el afán no solamente impide al incrédulo ver su necesidad de Cristo, sino que también al creyente le impide ver qué es lo mejor para él. Es decir, el incrédulo no es el único, hermanos, que lucha, o que más bien al cual los afanes ahogan la palabra de Dios y le impiden venir a la salvación. El creyente también está expuesto a que los afanes lo aparten de lo que es mejor. En Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, Jesús, hermanos, está visitando una casa muy familiar para él. De hecho, es una de las casas que él más visitó. Uno de los hermanos de estas dos mujeres, de las cuales vamos a ver el día de hoy, había muerto y Jesucristo lo resucitó. Cuando iba siempre camino a Jerusalén, buscaba pasar a la casa de esta familia, hermanos. Así es que vean lo que dice Lucas 10, 38 al 42. Aquí nos va a describir Jesucristo como un cristiano por los afanes, por las preocupaciones, puede dejar lo que es mejor para él. Y dice, la narrativa dice, mientras iban ellos de camino, él entró a cierta aldea, esta es Betania, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esto era muy común, hermanos. El mandamiento bíblico del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es que debemos de ser hospedadores. Así es que Marta recibió a Jesucristo en su casa porque esto era muy piadoso, hermanos. Ser hospedador es ser muy piadoso. Y el versículo 39 dice, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba la palabra. Hermanos, qué gran privilegio tuvo María de estar sentada a los pies de Jesucristo, escuchando sus palabras. Hermanos, usted podría decir, ¿cómo hubiera yo querido ser María? Hermanos, las mismas palabras que salieron de la boca de Jesucristo son las mismas palabras que usted escucha cada domingo cuando viene a la iglesia.
Cuando el predicador abre la Biblia, hermanos, Dios está hablando. Donde la Biblia habla, Dios habla, hermano. Dios habla. Usted tiene el mismo privilegio que esta mujer tuvo, María. Usted tiene el mismo privilegio que esta María tuvo al estar a los pies de Jesucristo, escuchando sus enseñanzas. Y el versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Ahora, hermanos, definitivamente ellos conocían a Jesucristo y las personas que lo acompañaban. Y esta mujer, cuando recibió a Jesucristo, es decir, Marta, comenzó, hermanos, a hacer todos los preparativos para comer juntos a la mesa y limpiar la casa para que Jesucristo y sus acompañantes, los discípulos, estuvieran más cómodos. Y esto comenzó a preocupar a esta mujer, y de tal manera, hermanos, que vean lo que sigue diciendo, y acercándose a él, está con él con E mayúscula, acercándose a Jesucristo, ella le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Es decir, hermanos, en algún punto ella dijo, oye, estamos teniendo a Jesucristo aquí, está de visita con nosotros, y yo estoy ocupándome de los quehaceres y de la comida, y esta mujer, mi hermana, está solo ahí sentada a sus pies sin hacer nada, absolutamente nada. Esto la indignó de tal manera, hermanos, que olvidó ante quién estaba, ante el creador, diseñador del cielo y de la tierra, al que dijo con su palabra, sea la luz, y la luz fue. Esa fue una actitud irreverente que Marta tuvo. Así es que se acerca a él y le dice, Señor. Y no solamente, hermanos, se acerca como tratando de hacerle ver lo que estaba sucediendo, sino que lo dice a forma de reclamo y le dice, no te importa. La Reina Valera dice, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Es decir, tú estás mirando cómo estoy yo de ocupada y esta mujer sentada a tus pies, y no le estás diciendo nada cuando yo estoy sudando a gotas para que tú estés bien. Entonces ahora esta mujer, hermanos, es más irreverente y le manda a Dios, le manda a Jesucristo y le dice, dile pues que me ayude. Entonces ahora ella comienza a mandar a Jesucristo, hermanos. Y en el versículo 41, Jesús respondiendo le dice, Marta, Marta, vea el énfasis. El énfasis, hermanos, cuando Jesucristo o en la Biblia escucha dos veces una misma palabra, es enfática. Él va a llamar la atención severamente a Marta y le dice, Marta, Marta, tú estás preocupada. Esa palabra preocupado, recuerda que es afanada. Tú estás afanada y molesta. Ella ya estaba enojada, tanto con ella como con Jesús, que no hacía nada, viéndola a sus pies. Tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, dijo Jesucristo. Y María ha escogido la parte buena, la mejor parte, la cual no le será quitada. Marta, discúlpame, pero no la voy a parar de estar a mis pies. Ella ha escogido lo mejor. Hermanos, si usted se da cuenta, hermanos, los afanes en los que el cristiano muchas veces se mete, lo alejan de estar en lo mejor. Hermanos, no es un secreto, hermanos, que el día de hoy en esta iglesia hay hermanos que están afanados y ansiosos y por eso no están el día de hoy aquí, hermanos. Eso no es un secreto. Eso es algo muy obvio y eso es algo que suele suceder en las iglesias. Pero el mandamiento de Jesús es, no os afanéis. El mandamiento de Jesús es, no os afanéis. Porque los afanes ahogan la palabra de Dios.
y los engaños de las riquezas. Segundo, porque los afanes, es decir, el estar mucho ocupado por cosas secundarias, nos hace perdernos de las primarias. María estaba a los pies de Jesucristo, hermanos. Ella escogió lo mejor, lo más precioso, lo que más vale es estar a los pies de Jesucristo. El día de hoy, hermanos, estamos ante la presencia de Jesucristo, porque donde se expone la palabra verdadera de Jesús, allí está en Él, hermanos. Allí está Él. Pero también quiero que ustedes observen, hermanos, el mismo principio que nosotros hemos estado viendo desde 2 semanas antes. Jesucristo dijo: no hagas tesoros en la tierra, hazlos en el cielo. Después dijo: busca primero las cosas de arriba. Eso lo dijo Pablo. Pero nosotros vemos aquí en Lucas 10:38 al 42 que María ha escogido la mejor parte. Esto ilustra, hermanos, al cristiano que no se ha dejado arrastrar por los afanes del mundo, sino que han escogido lo mejor. Ahora, nuevamente el pastor MacArthur escribe: demasiado a menudo los cristianos, al igual que Marta, permiten que sus vidas sean reguladas por lo que no es necesario. La fidelidad en el trabajo, en el hogar y en la iglesia tienen un lugar, pero no se debe permitir que reemplace la fidelidad a la verdad divina. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. Hermanos, todos sabemos que tenemos que trabajar el día de mañana. Todos sabemos que tenemos que trabajar el día de mañana. Hermanos, el trabajo tiene su lugar, pero el trabajo no tiene el primer lugar en nuestra vida, hermanos. Y no debe de tener el primer lugar en nuestra vida. ¿Qué estoy queriendo decir con esto, hermanos? Usted sabe, hermanos, que usted entra a las 7 de la mañana a su trabajo y usted se levanta 1 hora antes para preparar su lonche, pero entonces ya no le da tiempo de orar, hermanos. Hermano, ¿qué le parece si usted se levanta a las 5:30 de la mañana y le da prioridad a Dios, hermanos, antes de a su trabajo? Esto suele ser un sacrificio, hermanos, pero que delante de Dios es un tesoro que usted está acumulando en los cielos. Es decir, hermanos, usted tiene toda la capacidad y posibilidad de levantarse 2 horas antes de ir a trabajar para pasar media hora, 1 hora con su Señor. Usted escoge lo mejor, hermanos, o deja lo mejor para el final, hermanos. Y le da las obras de su cansancio a Dios 15 minutos antes de dormirse, hermanos. Pero no al inicio, hermanos, donde nuestras fuerzas están todas con nosotros. Y nos levantamos descansados. Y aún si usted se levanta cansado, notará, hermanos, que durante el día su tiempo rinde y su fuerza le rinde más. Dios tiene la preeminencia aún por encima del trabajo, pero Dios no dice deja de trabajar por estar conmigo. Dios sabe que somos seres humanos y nos dice vas a estar conmigo y después sales a trabajar. ¿Hace usted eso, hermano? También podemos ver que en la segunda venida de Jesús muchos serán tomados desprevenidos por estar afanados con las cosas de esta vida. Lucas 21 del versículo 34 al 36 dice: tengan cuidado. Y estoy leyendo de la versión NBA. Dice: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio de la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Esa palabra preocupaciones, nuevamente repito, por los afanes de la vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Así es que, hermanos, los afanes y las ansiedades, hermanos, en realidad nos apartan de Dios, nos apartan de su palabra y nos hacen insensatos al no estar velando, esperando en santidad y orando por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver, el afán y la ansiedad son enemigas del contentamiento cristiano.
El afán y la ansiedad, hermanos, no te permite estar gozoso en Dios. Te roba el gozo de tu Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 12 dice: pues he aprendido a contentarme. Este es Pablo hablando. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido en secreto, el secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y su secreto, hermanos, si usted lee el versículo 13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese era su secreto, hermanos. Dice: he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Cuál es ese secreto, Pablo? Por favor, dínoslo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La ansiedad y el afán nos aleja de Dios, nos aleja de nuestro Señor. Así que si nosotros leemos nuevamente, hermanos, el versículo 25 de Mateo 6, nos daremos cuenta de la intención de Jesús. Escuchen lo que dice: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? No os afanéis por la vida, hermanos. ¿Qué comeremos o qué vestiremos?, dice Jesús. Ahora vea lo que la pregunta al final del texto dice. Dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Es una pregunta, hermanos. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Hermanos, les hago por favor una pregunta. Si Él fue quien te dio la vida, ¿no podrá acaso Él mismo darte de comer? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa?, pregunta Jesús. Él te dio la vida, ¿no te podrá acaso dar de comer Él también? Piense por favor en lo profundo de las palabras de Jesús. Él le dio la vida. ¿Cree usted que lo dejará sin comer, sin nada que tomar y sin nada con qué vestirse? Qué tremendo lo que Él está diciendo, hermanos. Existe un precioso salmo que casi todos los cristianos se saben, por lo menos el primer versículo. Este salmo es un salmo de David y es el Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Creo que todos necesitamos aprender ese primer versículo del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. A final de cuentas, hermanos, creo que Jesucristo está hablando de una falta de confianza que provoca que nos afanemos y estemos llenos de ansiedad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo nos libramos del afán y la ansiedad que constantemente intenta ahogarnos y alejarnos de su palabra, hermanos? ¿Cómo nos sacudimos esa ansiedad y ese afán? Primera de Pedro, es decir, Pedro nos dice cómo. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ese Él es Cristo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, nosotros tenemos que venir todos los días a Él. Hermanos, es verdad que a veces, cada día tenemos la zozobra de si podremos pagar el siguiente bill que se presenta en 2 días. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Debemos de echar toda esa ansiedad sobre de Él. Debemos de venir a Él en oración y confiar en Él, en su palabra. Por eso yo lo insto a levantarse más temprano de lo que entra a trabajar, para que usted ponga toda su ansiedad y toda su preocupación en Él. Que durante el día usted no esté siendo consumido por la zozobra de los afanes de este mundo, sino es que usted aprenda a confiar plenamente en Él, echar toda su ansiedad sobre Él, sobre Jesucristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, si aún no le basta saber que la vida es más que el alimento,
Si aún no le es suficiente saber que la vida que Dios le dio es más que el alimento, por favor lea lo que Pablo nos dice en Romanos 8:32. Dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Hermanos, lo que Pablo está diciendo es tremendo. Si Dios dio a su propio Hijo para morir en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, si Él nos dio a su Hijo, se los dio a simples pecadores que no tenían ninguna función, que no servían para nada, que eran miserables, que estaban muertos en delitos y pecados, y Él nos dio a su Hijo. Y Pablo pregunta, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si Dios nos dio a su Hijo, hermanos, ¿cómo no te dará lo que tú necesitas? Hermanos, como ejemplo de su amor, Él nos ilustra su cuidado como a niños. Escucha bien, nos ilustra su cuidado como a niños de 3 y de 5 años. Y nos dice en los versículos 26, dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Vea cómo Dios nos pinta ese cuadro con aves siendo alimentadas por Dios, para que nosotros podamos aprender de ellas y de la confianza de ellas. Y dice, ¿acaso no son ustedes de mucho más valor que esas aves? Hermanos, no cabe duda que los afanes y las ansiedades no nos permiten ver las hermosas y preciosas joyas que están en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y que son de mucho más valor, y que Jesucristo nos está mandando directamente, hermanos, a no afanarnos, a no estar ansiosos por las cosas básicas de este mundo. Dice que cada día trae su propio afán, y nosotros debemos ir cada día a Cristo, hermanos. Hermanos, es increíble, hermanos. Es increíble, de verdad. Con esto voy concluyendo, hermanos. Podemos llegar a niveles de una confianza tal en el Señor que toda nuestra mirada puede estar solo en Él. Escucha, se lo repito nuevamente. Podemos llegar a niveles de una confianza tal en el Señor que toda nuestra mirada está solo en Él. Un día, hermanos, cuando John Wesley estaba lejos de casa, alguien se le acercó corriendo y le informó: su casa se ha quemado, su casa se ha quemado. John Wesley contestó y dijo: no es así, porque no tengo ninguna casa, respondió Wesley. Aquella en que he estado viviendo le pertenece al Señor, y si se ha quemado, esa es una responsabilidad menos de la cual preocuparme. Hermanos, el cuidado de Dios es tal, hermanos, que Wesley dice: esa es una preocupación menos que yo tengo, pero es una preocupación que Dios tiene. Esa preocupación le corresponde a Él. Hermanos, alimentar a sus hijos y darles lo que ellos necesitan es una preocupación de Dios. Dios dice: echa tu preocupación sobre mí. Deja de estar afanado y preocupado. Ese es mi problema. Esa es mi responsabilidad. Así es que lo que Jesucristo está diciendo: te mando a que no te afanes ni te preocupes. Hermanos, de hecho, tanto los padres y los hijos lo practican en su casa todos los días. Estos muchachos, hermanos, de hecho, a algunos ni les importa cómo usted va a pagar la renta. Ni siquiera les interesa si usted tiene o no tiene para llevar comida. Ellos solamente están esperando confiadamente a que usted les ponga la comida en la mesa, y que el próximo mes ese techo que los cubre siga estando ahí. Esa preocupación no la tienen los hijos. Esa preocupación la tienen los padres. Hermano, ¿por qué no dejamos que Dios se ocupe de esas cosas?
Eso es lo que Dios nos está diciendo. No os afanéis, no estén ansiosos por qué comeréis y qué beberéis. Esas cosas las suplo yo. Yo sé lo que necesitan. ¿Te cuesta entenderlo? Bueno, observa las aves del campo. Por favor, aprende de ellas. Spurgeon decía, ¿cuánta enseñanza no hay en las aves? Observémoslas, hermanos. Cómo ellas subsisten con solo salir a buscar su alimento. Dios las manda y las dirige directamente a donde están. Hermanos, esta confianza debe de ir creciendo en nosotros. ¿Cuántas veces un cristiano ha perdido trabajo, casas? ¿Y cuál es su reacción, hermanos? ¿Cuál es su reacción? Bueno, la respuesta que ellos dan es, bueno, Dios sabe por qué pasó esto, Él sabrá qué hará conmigo. Él sabrá qué hará conmigo. Esa es la confianza que tiene una persona que se ha quitado el afán y la ansiedad de sí mismo y ha dejado que esas cosas que deberían de preocuparnos estén en el lugar correcto, o más bien dicho, con la persona correcta. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de sus hijos, hermanos. Dejemos de estar afanados y confiemos en Él. Confiemos en Él. Por favor, pongámonos de pie, hermanos. Padre, de verdad, hermanos, y de verdad, Señor, qué hermosas son tus palabras. No se comparan a la consolación y el ánimo que puede proveernos otro ser humano. Cuando tu palabra es expuesta, oh Dios, cuando tú hablas a través de las Escrituras, tú nos ayudas a confiar plenamente en ti, Señor. Cuán grande es tu nombre. Cuán grande es tu nombre, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios amado, a confiar cada día en tu presencia. Ayúdanos a confiar cada día en tu amor y en tu misericordia, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Ayúdanos, oh Dios, a no estar afanados ni ansiosos cada día, Señor, sino a venir delante de ti y poner todas nuestras ansiedades en Él, en Cristo Jesús. Oh Jesucristo, Jesucristo. Oh Dios, si tú diste a Jesús, Señor, ¿cómo no nos darás con Él todas las cosas? Señor, en todos estos textos podemos ver algo muy claro. Tú no quieres que seamos como los incrédulos. Tú no quieres que estemos afanados como ellos se afanan por las cosas. Tú ya sabes lo que necesitamos, oh Dios. Te ruego, Padre, que nos permitas crecer en nuestra fe y confiar en ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los voy a dejar, hermanos, con nuestros hermanos de la alabanza. Y por favor, hermanos, glorifique a Dios con todo su corazón. Cántele con todas sus fuerzas y ámelo. Pero ante todo, hermanos, confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Dios es bueno y tiene cuidado de nosotros. Dios suplirá todas nuestras necesidades.